Jóvenes, muy buenas. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, ingeniero. Eso es. Bien. La clase anterior habíamos hecho hasta cargas puntuales. Nos faltaría ahora fuerzas magnéticas sobre conductores rectos. Sí, y lo que quede. Bien, probablemente habíamos acabado con este ejemplo. No solamente nos interesa la fuerza magnética para cargas puntuales, sino también qué pasará con los cables que transportan corriente eléctrica. Ese es el tema de este subtítulo. Lo vamos a ver también en casos separados para luego llegar a una conjunción total. Fuerza magnética entonces sobre conductores inicialmente rectos. Cables rectos. ¿Ya? Por supuesto que ellos transportan corriente. Caso 1, conductor paralelo al campo. El campo es horizontal a la derecha y tenemos un cable, en este caso pintado con rojo, con una corriente dirigida hacia la derecha también. Podría estar a la izquierda, no importa, paralelo es lo importante. No se percibe ninguna fuerza magnética. Es decir, este cable no siente que está dentro de un campo, porque no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. El campo tampoco detecta la presencia de este cable en su interior, como si no hubiera campo o como si no hubiera cable. ¿Ya? No tiene ningún efecto. Caso 2. Colocamos nuestro cable en forma perpendicular al campo. ¿Sí? Aquí se percibe una fuerza máxima, una fuerza magnética máxima. Como estamos mostrando en este esquema, el campo es vertical hacia arriba. Y tenemos este cable. Como se ve horizontal, es perpendicular al campo, que es vertical. La corriente está fluyendo hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, sobre este cable actúa una fuerza máxima perpendicular tanto a la corriente, al cable, al campo, esta fuerza magnética, perpendicular a ambos. Igualmente, según regla mano derecha. En este caso, la única variante es que el dedo índice debe apuntar en el sentido de la corriente, es decir, hacia la izquierda. Igual trabajen con su mano derecha, con el índice hacia la izquierda, el dedo mayor hacia arriba, y el pulgar les dirá que está apuntando hacia la pantalla. Esta fuerza. ¿Ya? Y reitero, es máxima. Su valor es proporcional al tamaño del cable que está dentro del campo. No es el tamaño total del cable, sino solamente aquella parte que está dentro del campo. Ese es L. Es proporcional a la corriente que circula por el cable y también es proporcional al valor del campo en cuyo interior se halla el cable. ¿Ya? Así vale, es la magnitud y además máxima para la fuerza magnética sobre el cable. Por este efecto, entonces el cable será jalado hacia la pizarra, hacia la pantalla, entonces se desplazará un poco, no mucho, no es muy grande esta fuerza, pero igualmente se desplazará hacia ese lado. ¿Ya? ¿Dónde actúa esta fuerza? Actúa en la mitad del cable. Nuestra escala, si este cable, por ejemplo, tuviera 2 metros entonces, dentro del campo, ¿no? Actuaría a 1 metro exactamente.
actúa en todos los puntos del cable, pero la fuerza total, esta fuerza máxima, actúa en la mitad de ese cable, ¿ya? Según regla mano derecha. Caso 3, el cable forma un ángulo entre 0 y 90 grados con el campo. Sí, no es ni 0 ni 90 grados, sino 10, 20, 30, 89 grados. ¿Ya? Bien. Como este. El cable transportando esta corriente hacia la derecha, según el eje X, ¿no? Y el campo actuando, por ejemplo, en esta dirección, en el plano X, formando este ángulo con el cable, fíjense, con el cable. Entonces se introduce un vector L, que es el tamaño del cable que está dentro del campo, ¿ya? En magnitud y en dirección debe apuntar en el mismo sentido en que circula la corriente. La corriente circula hacia la derecha, hacia el eje X. El vector, que en tamaño de T es la longitud de este cable, y con vector debe apuntar en el mismo sentido que la corriente, hacia la derecha también. Y entonces, con la misma regla de la mano derecha, se hace coincidir el dedo índice con el cable, con el dedo mayor el campo, y su perpendicular a los dos. En este caso sería el eje Z, para la fuerza magnética. A ver, intenten hacer coincidir con el dedo índice la corriente, el dedo mayor para el campo, y perpendicular a nosotros, a la pizarra, a la pantalla, es la fuerza magnética. En este caso con ejes cartesianos, el cable según el eje X, el campo en el plano X, la fuerza según la dirección Z. ¿Ya? Como la fuerza magnética es un vector y de acuerdo a la regla mano derecha solamente puede ser producto vectorial del vector L por el vector campo magnético, producto vectorial, y multiplicado todo por la corriente eléctrica que circula por el cable. ¿Ya? Entonces, en magnitud hay una ligera variante respecto al caso 2. La corriente, la longitud del cable, el campo, multiplicado por el seno del ángulo que forma tanto el cable, el ángulo que forma el cable con el campo magnético, este ángulo θ. Eso es lo que está aquí señalado. Y la verdad es que esta es la única relación que se debe guardar para los fines de la fuerza magnética sobre cables. ¿Por qué? O por lo menos sobre cables rectos. El primer caso. Como son paralelos, el ángulo θ es 0 y seno de 0 es 0. No hay fuerza. El segundo caso. Son perpendiculares el cable con el campo. Entonces θ es 90 grados y seno de 90 grados es 1. El máximo valor para la fuerza. Y para cualquier valor intermedio θ, entonces será la expresión que nos permitirá calcular la fuerza, ¿no es cierto?, para casos intermedios de ángulos diferentes a 0 y 90 grados. Así que es sencillo. Actúa, reitero, en el punto medio del cable. Todo esto vale si el campo es uniforme, es decir, en dirección y en magnitud constantes. Si no son constantes, se complica el problema, pero hay que expresar todo en términos diferenciales, aplicar el cálculo diferencial e integrar luego. ¿Ya? Nosotros no estamos en ese caso, apenas es física 3, física básica, así que lo dejamos. Y nos abocamos solamente para campos uniformes.
consultas sobre la fuerza magnética sobre conductores con corriente. Conductores además rectos. No creo que haya problema. Su cálculo es tan simple. Reemplazo de valores. Sin embargo, esta fue probablemente o sigue siendo la forma de definir operacionalmente, es decir, calcular el campo y definir el Tesla en particular a partir de un cable haciendo interactuar con un campo magnético. Porque ¿cómo? La fuerza me pueden medir con un dinamómetro, con qué fuerza es jalado, ¿no es cierto? Colocando aquí en sentido opuesto un dinamómetro para ver con qué fuerza le jala. La longitud con la regla antes de experimentar ya sabremos qué longitud tiene. La corriente también sabremos colocando un amperímetro. Entonces aquí se despeja como única incógnita el campo. Y con los valores medidos se calcula. Y se define también el Tesla. Para el Tesla, este debe ser de 1 newton. La longitud debe tener 1 metro y la corriente 1 ampere. Ese es exactamente el campo que le corresponde a un Tesla. ¿Ya? Así que se aprovecha muy bien esta expresión. O esta última, igual se puede medir el ángulo que va a formar el campo con el cable. ¿Con qué? Con un transportador, por ejemplo. ¿Ya? O con geometría, es decir, o trigonometría. ¿Sí? Bien. Con ese añadido pasamos al punto 333. Fuerza magnética sobre conductores curvos. Nosotros no vamos a estudiar cualquier conductor curvo que esté en el espacio, por ejemplo, aunque no es complejo, es el resultado lo mismo que el que vamos a mostrar. Pero por su sencillez, vamos a mostrar un cable curvo que está en el plano perpendicular a un campo que está entrando a la pantalla, a la pantalla. Se ve que el campo está entrando, es uniforme. En este plano se encuentra nuestro cable curvo, el que está pintado con celeste. Entonces, se puede mostrar, aquí está la pauta, que no vamos a ir tampoco a analizarlo. Si la corriente circula subiendo por el cable este curvo, lo único que interesa es en qué punto ingresa y en qué punto abandona el cable al campo. Por ejemplo, aquí en este punto ingresa y aquí abandona el campo. No interesa en realidad la forma que tuviera el cable curvo, no interesa su forma. Lo único que interesa es medir la distancia que hay del punto de ingreso al punto de salida. Y ese es el vector L. En este caso particular, el vector L es perpendicular al campo B que está entrando a la pizarra. Por consiguiente, el vector fuerza magnética es esta, perpendicular a ambos vectores. Y como son perpendiculares, su magnitud solamente esta. La corriente, la longitud L y el campo. Pero ¿qué L? No es toda la longitud del arco, ¿no es cierto? Sino solamente la distancia que hay desde el ingreso hasta la... Esa es la diferencia. Reitero, su demostración es sencillo porque como el campo es uniforme, constante, podemos sacar fuera de la integral luego de haber expresado la fuerza magnética en términos diferenciales. Y cuando se saca el campo o las constantes por la izquierda o por la derecha, da lo mismo en matemáticas, queda únicamente la integral del elemento de L, de un elemento de arco, de longitud, perdón, de un arco, tangente a un arco. ¿Cómo es punto inicial, punto final? Eso es la distancia que hay del punto de ingreso al punto de salida. ¿Ya? Aquí L' es la distancia que hay del punto de entrada al punto de salida. ¿Ya? Entonces es mucho más sencillo. Es lo mismo que la fuerza magnética para cables rectos ingresando perpendicularmente al campo o colocados perpendicular al campo.
Si el campo no es uniforme, igualmente otra vez la historia escapa a nuestro análisis para física básica. Ahora nos toca. ¿Cómo será? Bueno, aquí antes de pasar con ejemplo, ¿qué dice? Un alambre transporta una corriente de 2,4 amperes. Un tramo recto del alambre tiene 0,75 de largo y hace a lo largo del eje X dentro de un campo magnético uniforme de 1,6 teslas que apunta hacia el eje Z positivo. Si la corriente está circulando en la dirección X positivo, ¿cuál es la magnitud? Perdón, ¿cuál es la fuerza magnética que se ejerce sobre la sección del alambre? ¿Sí? ¿A qué ejemplos de esto? Pregunta. La corriente 2,4, la longitud del cable 0,75 y el campo 1,6. Miren, el campo está en la dirección Z y el cable está a lo largo del eje X. ¿Sí? Entonces son perpendiculares el eje X con Z, así que es la fuerza máxima para campo y longitud perpendiculares. ¿Sí? Este es. ¿Pero qué dirección tiene? Obviamente el eje Y, pero ¿cuál Y? ¿Positivo o negativo del eje Y? Apliquen regla mano derecha y también verán que corresponde al eje Y negativo. Vamos a presentarlo, eje X, eje Y, eje Z, o 8 eje X, eje Y, eje Z. Y allí colocar el cable que está sobre el eje X con la corriente apuntando hacia el eje X positivo y el campo apuntando hacia el eje Z positivo. Entonces ahí colocan su mano derecha y les dirá que la dirección de la fuerza es según eje Y negativo. Otro ejemplo, un alambre de masa por una longitud 0,5 gramos por centímetro conduce una corriente de 2 amperes horizontal hacia el norte. ¿Cuáles son la dirección y magnitud del campo magnético mínimo necesario para levantar este alambre hacia arriba, hacer levitación magnética? ¿Cierto? Esa porción de alambre flote. Entonces, lo que se recomienda es ubicar los puntos cardinales con referencia al sistema de coordenadas. Como utilizamos el sistema de coordenadas X saliendo Y a la derecha y Z hacia arriba, pues si quieren otro también pueden usar, no hay problema. Según el enunciado, el alambre conduce de 2 amperes hacia el norte, allá. Para los puntos cardinales, nuestra mano derecha, ¿no es cierto?, coincide con el eje Y positivo. Lo contrario, el oeste, eje Y negativo. Y lo que queda delante nuestro es el norte, que coincide con el eje X, pero negativo. Y el sur coincide con el eje X positivo. ¿Sí? Entonces conviene asociar. Entonces, es este, oeste, norte, sur. ¿Sí? Bueno, con el verde está pintado el cable que transporta 2 amperes de corriente hacia el norte, horizontal. Efectivamente, el eje X y el eje Y son horizontales, apuntan hacia el norte. Pregunta, ¿en qué dirección está el campo magnético mínimo necesario? En la dirección calcularemos, luego su valor calcularemos también. El peso, recuerden, siempre es vertical hacia abajo. La masa del alambre, por tanto, por la gravedad, es un vector hacia abajo.
Para levantar hay que vencer esta fuerza. Y entonces esta debe ser la fuerza magnética, que va a equilibrar por lo menos a esta fuerza que es el peso. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces la fuerza magnética debe ser vertical, ¿cierto? Hacia el eje positivo. Ahora ustedes trabajan con la mano derecha. El índice hagan coincidir con la corriente. El dedo índice debe estar entrando a la pizarra hacia el norte. El pulgar debe coincidir con la fuerza magnética y el dedo mayor nos apunta horizontal hacia la izquierda, hacia el eje Y negativo. ¿Cómo está acá? ¿Ya? Entonces ya sabemos, la fuerza, el campo magnético debe ser horizontal hacia el oeste. Y su valor cuadrado. Que dijimos que la fuerza magnética debe ser igual al peso. Eso se ha reemplazado, la fuerza magnética I y LB, como son perpendiculares, igual al peso. De aquí L pasamos a dividir a M, que es la masa por unidad de longitud, y finalmente despejamos el valor de campo magnético. Pero M sobre L es la masa por unidad de longitud, que está aquí, 0,5 gramos sobre centímetro. La gravedad 9,8 y aquí la corriente que circula por el cable 2 amperes. La masa por unidad de longitud no tenemos en el sistema internacional, son gramos sobre centímetros, pero el gramo es 10 a la menos 3 kilogramos y el centímetro 10 a la menos 2 metros. Entonces se han reemplazado los valores, resulta 0,05 kilogramos sobre metro, 9,8 para la gravedad y sobre 2 amperes. Resulta 0,245 teslas hacia el oeste, como habíamos acordado ya en el trazo anterior. Así se trabaja con las fuerzas magnéticas sobre conductores rectos. Bien. Algunos otros ejemplos para conductores curvos tienen, por ejemplo, no se desarrolla todo aquí. Es un cable que ingresando por aquí en un campo magnético, dando una curva, vuelve a salir. Podemos dividir para hallar la fuerza magnética total, esta parte que es recta, esta parte que es curvo y esta parte que es recta. Pero, si quieren ustedes, pueden calcular simplemente este es el punto de ingreso y este es el punto de salida, sin importar qué forma tiene. Entonces, si es así, estáis para nosotros 2 veces el radio, el diámetro de esta circunferencia. En sentido, entonces, será la corriente que circula por el cable, el diámetro de esa circunferencia y por el campo. Como son perpendiculares, así nomás, y con la fuerza magnética resultante dirigida hacia arriba según regla mano derecha. ¿Ya? Así que el problema puede pintar así complejo, pero en realidad ser mucho más sencillo si aplica lo que hemos dicho para conductores curvos. ¿Ya? Bien. Por último, fuerza magnética sobre espiras. Espiras son conductores sellados por donde circula una determinada corriente. Pueden ser de forma rectangular, cuadrada, circular o la forma que quieran, elíptico, etcétera, etcétera. ¿Ya? También se llaman bucles en alguna literatura, así que se les dicen bucle, entonces una espira. Bien. Esta es una espira rectangular de lados A y B que están dentro de un campo. Se lo ve en una posición frontal, ¿no? Y este para un costado y este para el otro costado. Quizás se vea mejor aquí. En lugar de un campo horizontal, se está trabajando con un campo ingresando a la pizarra, a la pantalla, ¿sí?
Y aquí colocamos nuestra esfera rectangular con la corriente circulando en el sentido reloj. La misma corriente. ¿Ya? Si este es el lado A o el lado B o la inversa, no importa. ¿No? Si es el lado 1, observen. La corriente circula hacia la derecha, el campo entrante, usan su mano derecha y la fuerza magnética es hacia arriba. Para este lado opuesto, que tiene la misma longitud, circula la misma corriente, actúa el mismo campo, pero la corriente circula hacia la izquierda, también con su mano derecha, verán que la fuerza es hacia abajo. Pero como todos sus valores son lo mismo, lado, corriente, campo, entonces se anulan. Esta le anula a esta otra. Lo mismo pasa con las fuerzas para estos dos costados, para este costado a la izquierda y para este costado a la derecha. Se anulan también. Por tanto, espiras en el interior de campos uniformes, solo de campos uniformes, dan como resultado fuerzas magnéticas resultante cero. No es que no haya fuerzas magnéticas, los hay, pero se cancelan. Y solo dentro de campos uniformes. Como nuestro propósito dijimos, solo vamos a estudiar fuerzas magnéticas sobre campos uniformes, entonces este es el caso, es nula la fuerza resultante. Pero ¿qué interés puede tener? Entonces esperas colocarlo dentro de un campo y que den fuerza resultante cero, no va a pasar nada, ¿no es cierto? No es cierto. No es correcto eso. Por eso vamos a estudiar el torque magnético. Sin embargo, vemos cómo estamos de tiempo, pero a ver si se puede ampliar un poquito, por lo menos. Sí. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. Torque y momento dipolar magnético. Quiere decir torque magnético y momento dipolar magnético. Muchos han visto en física 1 el torque, que es lo que ocasiona las fuerzas. Fuerza por el brazo, ese es el torque. Algunos lo han llamado momento de una fuerza. No importa, su nombre técnico o científico es torque. Ya, pero no importa con el nombre que hayan aprendido a calcular. En estática esto es fundamental. El equilibrio de fuerzas no solamente es suficiente suma de fuerzas cero, sino también suma de torques, suma de momentos con vectores debe ser igual a cero. Eso hemos estudiado en física 1. Eso mismo es lo que vamos a aplicar aquí. Vamos a calcular el torque para una esfera que está en el interior de un campo magnético, a sabiendas de que la fuerza resultante es cero. Pero vamos a ver de que sí, pero al mismo tiempo producen un torque, ¿ya? Resultante, que no es cero, ¿ya? Afortunadamente. Aquí está en el espacio, espero que se vea, ¿ya? Esta es una esfera inclinada que está en el interior de un campo uniforme entre estas dos caras de imanes norte-sur. El campo magnético, por tanto, uniforme es de izquierda a derecha, lo que está pintado con azul. Por la esfera vamos a dejar circular una corriente en este sentido, reloj, ¿ya? Perdón, contrarreloj, contrarreloj. Así va a circular la corriente. Este es un lado A, este es el lado B. ¿Ya? Es rectangular nuestra esfera. ¿Bien? O está con lado L y W, L para el ancho y para el largo W. No importa, A, B, W, no importa. ¿Ya? Bien, apliquen su mano derecha. Van a ver que si es el lado 1, la fuerza magnética es así, horizontal, hacia dentro de la pantalla. Y para este lado, para la corriente que está bajando, la fuerza magnética es
perpendicular a la pantalla pero saliente. Para este segmento, aplican también su regla mano derecha, la fuerza magnética es vertical hacia arriba y para este segmento idéntico es vertical hacia abajo. Bien, estas dos fuerzas tienen la misma dirección, tienen el mismo valor, se cancelan. Tienen la misma línea de acción también, esta línea. Pero esta fuerza, si bien tiene el mismo valor que esta, que hace que se anulen, ¿no? Positiva y negativa del mismo valor se anulan, sigue siendo la fuerza magnética igual a 0. Pero la línea de acción de esta fuerza es esta vertical. Y la línea de acción de esta fuerza es esta otra vertical. Actúa en diferentes líneas. A su computadora o algún objeto que tienen a la mano, un libro, actúen con dos fuerzas opuestas en sus extremos. De un extremo jalen y al otro extremo empujan. ¿Qué va a pasar? O sea, no a usted que le jalen del hombro, de un hombro izquierdo, digamos, hacia atrás y que le jalen hacia adelante del hombro derecho. ¿Qué va? Le van a hacer girar, ¿no? Y lo que provocan estas dos fuerzas, a que esta esfera empieza a rotar en este sentido alrededor de este eje. Como estamos señalando acá, empieza a rotar esta esfera. Eso es eureka porque es lo que queremos, es cómo funciona un motor eléctrico. Estas fuerzas lograron que esta esfera gire. Sí, aquí está mostrado en corte, se ha hecho el corte verticalmente con un plano vertical, partiendo esta esfera por la mitad. Queda simplemente este lado y se ve solamente ese lado, por supuesto. Y se ha calculado el torque respecto al punto medio. Este es el eje de rotación, ¿cierto? El punto medio. ¿Qué torque para estas dos fuerzas? Basta calcular una porque la otra es idéntica. ¿Ya? Entonces, si esto valía W, entonces esto es la mitad W medios. Se define un vector unitario perpendicular al plano de la esfera. En este caso, al cable, un vector unitario normal, perpendicular. Ese vector unitario normal, con el campo que es horizontal, forma un ángulo θ. Y con ese ángulo se calcula el brazo de esta fuerza. ¿Qué es el brazo? Nada más que su proyección perpendicular a la dirección en que actúa esta fuerza. ¿Cómo está calculado aquí? El torque total, por tanto, o el par de fuerzas, como han calculado en física, sí. El torque total viene a ser la corriente que circula por las espiras, reemplazando el valor de la fuerza magnética, lo que están aquí. La longitud, el ancho, quiero decir, de la espira, el largo de la espira, el campo, y por el seno del ángulo que forma el vector unitario normal con el campo, con la horizontal en este caso. Pero, un lado L, el otro lado W, para un rectángulo, ¿qué es? El lado por lado, ¿qué es? La superficie o el área encerrada por la espira. Entonces, el torque no es más que la corriente, el área de la espira, multiplicado por el campo y por seno θ. Pero esto ya nos recuerda algo. Esta es la magnitud de un producto vectorial. Por ello se define al producto de la corriente por el área de la espira, la corriente que circula por la espira y por el área que encierra la espira, momento como momento dipolar magnético. Mu, vector, es un vector. O quizás simplemente momento magnético. También aparece en alguna literatura así. Y con eso entonces el torque sería mu por V seno θ. Y vectorialmente no es más que el producto vectorial del momento dipolar magnético por el campo magnético. Su unidad, por supuesto, como
de todo torque es Newton por metro, que no es Joule. Solamente se deja hacer Newton por metro. En este caso, las unidades del momento dipolar, que van a ser amperes por metro cuadrado por Tesla. Esa es la unidad que es equivalente a Newton por metro. Entonces, toda esfera que está dentro de un campo magnético uniforme recibe un torque. Debido a ese torque, gira la esfera dentro de ese campo magnético. Y la esfera, el torque que actúa es igual a estas cantidades, en forma de magnitud o en forma vectorial. Ya. No va a encontrar para ningún motor de ningún tipo, otro dato, entre otros datos importantes, el torque. Siempre está registrado el torque de un motor. Por eso, en este motor eléctrico también calculamos su torque como el elemento que caracteriza un motor. ¿Ya? Por lo menos motor eléctrico. ¿Sí? Entonces aquí se está fundamentando algo más para el cálculo. Y, por supuesto, reiterando que si bien la fuerza magnética resultante es cero, el par de fuerzas produciendo un torque con momento de torsión también se conoce así. Para nosotros provoca al final un torque magnético que es la causa que produce la rotación de la esfera. Es un torque que va cambiando dependiendo, porque la esfera no está quieta, ¿no? Va a empezar a rotar, el ángulo θ va a ir cambiando. Entonces, si θ va cambiando, seno de θ va cambiando, el torque va cambiando. En la práctica solo se habla del torque máximo. Ese torque máximo es la corriente por el área por el campo. Y si la esfera en la práctica no tiene una vuelta, sino 10, 20, 1000 vueltas, solamente se multiplica. Y con eso concluimos sobre el momento dipolar magnético y torque magnético. Para las unidades del momento dipolar magnético, también con vector su dirección, coincide con ese vector unitario normal que hemos trazado para la superficie que encierra la esfera. Aquí también estamos indicando que como θ va cambiando con la rotación de la esfera, entonces solamente se habla del torque máximo. Y si tiene la bobina muchas esferas, entonces por el número total de esferas se multiplicará este torque máximo. Eso es todo lo referente a nuestra materia. Está algunos ejemplos que lo analizaremos el día viernes numéricamente. Es muy poco para la esfera, para esferas, para torques en realidad, ¿no? Pero igual hay que complementar. Este es un ejemplo. No es para un rato, hay que hacerlo con mucha calma. Pero ustedes pueden ir analizando, yo les explicaré paso por paso cómo se ha hecho. ¿Y qué más hay? Eso es todo para el motor eléctrico, ¿no? Es más un tema de laboratorio, pero sin el ánimo de quitar el tema laboratorio, recalcar, como el torque es máximo, depende de la función seno de θ, la función seno varía de este modo. Una parte positiva y luego invierte una parte negativa. Tendríamos torques positivos y torques negativos, alternos.